Una alimentación adecuada es, sin duda, el elemento más importante en cuanto a la promoción y mantenimiento de una adecuada salud durante toda nuestra vida. Sin este importante elemento, es muy probable que vayamos a desarrollar en algún momento enfermedades no transmisibles como diabetes, obesidad, hipertensión, dislipidemias, cáncer. Así que el día de hoy le dedicamos a este importante tema el primero de nuestros videos de la serie de autocuidado. Lo hacemos todos los días, desde el momento en que nacemos hasta los últimos días de nuestra vida. Nos alimentamos 3 veces al día, a veces más, a veces menos, y pareciera que no tendríamos que aprender absolutamente nada de este concepto, pero resulta que no, resulta que los diferentes tipos de mala nutrición causan estragos severos en nuestra salud y en nuestra vida. En México, por ejemplo, definitivamente son la primera causa de enfermedad y muerte, todo lo derivado de la obesidad, la diabetes, la hipertensión, los infartos, ¿no? Por el contrario, la desnutrición causa 1/3 de todas las muertes infantiles en el mundo y aquí, pues México no es la excepción. Tenemos también desnutrición a la par que tenemos obesidad y por lo tanto no, por extraño que parezca, no nos alimentamos adecuadamente y este video trata de abonar un poquito a este tema. Vamos a hacer unas cuantas aclaraciones al respecto antes de comenzar. Primero, este video no pretende ser un extenso tratado de nutrición, todo lo contrario, voy a ser muy breve y trato de resumir y de simplificar lo más posible los conceptos más básicos y generales que tenemos que dominar todos en cuanto a nutrición para que lo comprendamos todos. Independientemente de nuestro nivel de instrucción, todos debemos manejar ciertos conceptos básicos y por lo tanto no puedo ser muy extenso ni muy específico. Trato de ser muy simple y muy básico en la información que voy a dar el día de hoy. Ya dependerá de cada uno de que en cuanto a sus problemas de salud en específicos o su simple curiosidad, pues vayamos ahondando un poco más en cada uno de estos conceptos. Es recomendable, y aquí está la aclaración número 2, por lo tanto, que en algún momento de su vida vayan a una consulta de nutrición. Este video no va a ser una consulta de nutrición, tampoco les voy a dar una receta ni les voy a decir qué es lo que deben comer, así que ustedes deberán ir a este tipo de profesionales de la salud para que les enseñe qué significa comer bien para ti. Esto es muy distinto si se trata de un niño o de un adulto mayor, si se trata de un joven, por ejemplo, que se dedica al deporte o de un adulto que trabaja todo el día sentado en un escritorio o frente a un volante. Bueno, pues todos requeriremos alimentaciones distintas, así que, pues bueno, háganlo, acudan a este profesional de la salud y aprendan mucho más acerca de este tema. Por último, la alimentación depende de muchos factores, desde la economía hasta pues la cultura, en qué país vivimos, a qué religión pertenecemos. Estos son temas a los que ya iremos ahondando un poquito en otros videos. Hoy simplemente quiero darles los elementos más básicos para que los manejen y tomen buenas decisiones en el día a día. Bueno, y sin duda, lo primero que tenemos que entender es que hay una diferencia enorme entre lo que significa la alimentación y lo que significa nutrición. Son conceptos completamente distintos. Alimentarse, pues es lo que decíamos hace un momento, es lo más básico, es simplemente comer, llevarse algo a la boca en el momento en que tengo hambre de lo que tenga disponible. Me refiero a que es independiente de los alimentos que esté tomando en ese momento. Comer simplemente. En cambio, nutrición ya requiere de que yo le aporte a mi cuerpo los elementos que necesita para llevar a cabo las funciones vitales, ¿no? Esto lo va a tomar a partir de los alimentos y a través de procesos químicos va a obtener esos elementos que requiere llamados nutrientes. Estos se los voy a dar a continuación en una clasificación que decidí ponerla justamente por lo que explicaba hace un momento. Para que sea entendible, decidí dividir los nutrientes básicos en 3 categorías.
Y dentro de esta clasificación, los primeros que vamos a tomar en cuenta son los energéticos. Estos nutrimentos que debemos aportarle a nuestro organismo a través de los alimentos y que van a constituir nuestra principal fuente de energía, de movimiento, la gasolina para movernos día con día. Estos son tres, son los hidratos de carbono, los comúnmente conocidos como azúcares, los lípidos o también comúnmente llamados grasas, y las proteínas, que por el momento y debido a la diferencia en cuanto al aporte en comparación con los hidratos de carbono o los lípidos, vamos a dejarla aparte, ¿no? Vamos a hablar específicamente de los hidratos de carbono y de los lípidos, comúnmente conocidos como azúcares y grasas, por su gran aporte que hacen al organismo en cuanto a energía. Y pues lo primero que se nos ocurre al hablar de ello pues son estos, ¿no? Cuando hablamos de azúcares y grasas, ¿no? De hidratos de carbono y de lípidos, pues lo primero que se nos viene a la mente pues son estos, los que consumimos día con día, azúcares refinados o grasas saturadas. Y bueno, si bien es cierto que de aquí es posible obtener la energía que necesitamos al día, pues la verdad es que lo hacemos de una manera poco saludable para el organismo y que está contribuyendo a las principales enfermedades que comentamos hace un momento: diabetes, hipertensión, obesidad. Y hay una manera mucho más saludable de obtener esos nutrientes de los alimentos sin que nos aporten los efectos dañinos de las grasas saturadas o de los azúcares refinados, como estamos viendo en este momento. Las opciones son estas. Nuestros principales alimentos en cuanto a hidratos de carbono son los cereales, por ejemplo, ¿no? El maíz, el trigo, el centeno, y sobre todo si los seleccionamos en sus formas integrales, es decir, con el aporte de todo el grano, del grano entero. En México tenemos algo maravilloso llamado tortilla, que nos da un aporte en cuanto a cereales, de energía, de hidratos de carbono que necesitamos, y de manera bastante saludable. Se le ha satanizado mucho, se le ha echado mucho la culpa de la obesidad en México, y la verdad es que no, la verdad es que es muy preferible obtener energía a través de hidratos de carbono como estos que estamos viendo en este momento, que de los azúcares refinados que vimos anteriormente. Otro aporte es a través de los almidones que obtenemos de los tubérculos como la papa o el camote, y que también nos aportan hidratos de carbono que nos van a dar energía de manera mucho más saludable que los que vimos anteriormente. La fruta definitivamente son otro aporte de hidrato de carbono mucho más saludable. Vean nada más qué maravillosa gama de colores, además de que nos van a aportar otros nutrientes que ya veremos más adelante, y entonces son una alternativa mucho más saludable para obtener energía a través de hidratos de carbono, de carbohidratos, de azúcares, mucho más saludable que los refinados que vimos hace un momento. El otro son los lípidos o las grasas, y aquí también pues bueno, insisto, de inmediato pensamos en alimentos grasosos, pero hay maneras de obtener grasas. También a los lípidos se les ha satanizado mucho, ¿no? Las dietas restrictivas suelen restringir estos dos grupos de alimentos, tanto los carbohidratos como los lípidos. No recurran a las dietas, por favor, son muy dañinas. Es imposible mantenerlas por mucho tiempo y por lo tanto el rebote suele ser muy perjudicial. Aquí vamos a obtener, insisto, lípidos también de manera saludable. Los lácteos, los derivados lácteos son una buena opción para obtener grasas saludables, lípidos saludables. Las semillas como el cacahuate o la nuez son otro aporte importante y saludable de lípidos. El aguacate, los aceites de aguacate, los aceites derivados del pescado son otra fuente importante de adquisición de grasas y por lo tanto de energía de manera mucho más saludable que de las grasas saturadas que estamos viendo también aquí, como las son las hamburguesas y las papas que podemos consumir en la comida chatarra. Pues bueno, no, hay maneras de consumir lípidos y carbohidratos, es decir, de aportarle a nuestro organismo la energía que necesita de manera mucho más saludable. Y en esta clasificación ya vimos los energéticos y ahora vamos con los
constructores o con los reparadores. Y aquí, si bien decíamos las proteínas también nos aportan energía, pues esa no va a ser su principal función en el cuerpo. Y por lo tanto solemos mucho más agruparla en el grupo de constructores o reparadores. Las proteínas van a formar parte de esta función en el cuerpo, además de la formación de la musculatura, forman también parte de otros procesos como la formación de defensas, como la formación también de otros factores en nuestro organismo, que como las hormonas, y pues nos van a ayudar a la formación de las proteínas y sus unidades básicas, que son los aminoácidos. ¿De dónde vamos a obtener estos alimentos en el día a día? Bueno, pues hay los alimentos de origen animal, son los que más nos van a aportar este nutriente importante. Aquí vemos a las carnes, tanto de carnes rojas como de pescados, o carnes blancas como las de aves, el huevo y también los derivados lácteos van a ser nuestro principal aporte de proteínas, aunque también se puede conseguir de leguminosas, también es otro aporte. Y aquí también veíamos alimentos como el aguacate y las semillas, que también nos pueden aportar de manera saludable energético, pero también constructor del organismo. Muy importante cuando se está en una etapa de crecimiento, sobre todo muy importante cuando se quiere construir, por ejemplo, masa muscular, o cuando el niño está creciendo. También decíamos para muchas funciones básicas como la formación de hormonas o nuestro sistema de defensas. Y pues bueno, por último, los llamados reguladores, ¿de acuerdo? Aquí estos son nutrientes que tenemos que obtener ya no para la energía, ya no tanto para la energía, tampoco para la construcción de elementos de nuestro organismo, sino nos van a ayudar a que estos procesos anteriormente vistos se lleven a cabo de manera saludable. Se les suele llamar también catalizadores, o facilitan estas funciones en el organismo, que nuestro cuerpo utilice los alimentos antes mencionados para todas las funciones vitales. Y aquí pues están definitivamente las vitaminas, los minerales y los oligoelementos. ¿De dónde obtenemos estos nutrientes de alimentos? Pues como los que estamos viendo en este momento. Los más coloridos de toda nuestra dieta, las frutas y las verduras. Miren nada más qué maravillosa gama de colores, parece una pintura, es hasta bonito y agradable a la vista, pero también nos aportan también mucho sabor a nuestras comidas, ¿no? La mayoría en México tenemos muchas salsas y condimentos que salen de este tipo de nutrimentos. Tenemos que comer todos los días y de manera muy importante las frutas y las verduras de distintos tipos de colores y formas, es decir, de manera muy variada, para obtener todas las vitaminas y oligoelementos que necesitamos en nuestra dieta. Bueno, y una vez que ya vimos los 3 principales aportes que tenemos que hacer en cuanto a nutrientes a nuestro organismo, pues ¿qué cantidad debemos de consumir de ellos? Pues bueno, esto, insisto, ya es muy independiente y muy individual, tendrán que verlo de la mano de su nutricionista, pero una recomendación general que han hecho nuestras autoridades para más o menos guiarnos en el día a día es el plato del buen comer. Y como podemos ver, nos divide en alimentos que tenemos que comer en mucha cantidad, y aquí definitivamente están las frutas y verduras, ¿no? Definitivamente no comemos el aporte que necesitamos de frutas y verduras, tenemos que aumentarlo todos en México. Después nos dicen alimentos que tenemos que comer de manera frecuente, pero tal vez menos que las frutas y verduras, pues son estos alimentos que nos dan energía, ¿no? Decíamos los carbohidratos y los lípidos, en combinación con las leguminosas es una muy buena manera de adquirir estos nutrientes en el día a día. Y vemos por último que nos dicen que ya en menor cantidad pues son los que llamábamos constructores, las proteínas, es decir, los alimentos de origen animal, ¿no? Las carnes, los derivados lácteos, son quizá los alimentos que deberíamos consumir en menor cantidad al día. Si usted es mexicano, como yo, seguramente hace lo mismo que yo. Por lo general, al preparar nuestros alimentos o al decidir qué es lo que vamos a comer, escogemos nuestros alimentos de manera pensando primero en la proteína
y después viendo con qué la vamos a acompañar. Bueno, aquí en el plato del bien comer nos dicen que quizá debería ser al revés, que quizá deberíamos seleccionar primero un buen aporte de frutas y verduras, después un buen aporte de energéticos combinado con leguminosas, y por último podríamos aportar ya un poco de proteína a la dieta. Insisto, esto su nutricionista te lo va a aclarar mucho más, pero si ya vimos los 3 nutrientes básicos que debemos de adquirir, aquí vemos más o menos la cantidad que deberíamos de comer de cada uno de ellos. Hay otras formas de clasificarlo en el mundo, por ejemplo están las pirámides también, para más o menos enseñarnos la frecuencia con que deberíamos, o la cantidad en que deberíamos de comer cada alimento. Esta pirámide está basada en la dieta mediterránea, que es una de las reconocidas como más saludables del mundo, y pues bueno, vemos exactamente lo mismo. En la base de la pirámide están las vegetales, las frutas, los granos integrales y energéticos como los aceites de oliva, las semillas, ¿no? Que decíamos, estos son alimentos que nos dicen tenemos que consumir con frecuencia todos los días, ¿sale? Después nos dicen más arriba en la pirámide que los alimentos que tal vez 2 veces por semana deberíamos de consumir son pescados y mariscos, carnes blancas, y tal vez una vez a la semana otro tipo de alimentos derivados de origen animal, como los pollos, huevos, queso, yogurt, y mucho menos frecuente, es decir, esto en realidad lo maneja la dieta mediterránea como ni siquiera una vez a la semana, las carnes rojas, y pues bueno, decíamos los azúcares refinados, muy poco común, muy poco frecuente. Aquí coincidimos en algo, la dieta mediterránea, que es mucho más europea, y el plato del bien comer que veíamos hace un momento, alimentos como las frutas, verduras, los granos integrales, las legumbres, los aceites de oliva, etcétera, deberíamos de consumirlos todos los días. Es el alimento que más deberíamos de consumir, y definitivamente, por lo menos en México, el que menos se consume. Una vez que ya dominen estos temas, repitan este video las veces que sean necesarios hasta que se lo aprendan, estos elementos básicos que tengo que aportar a mi organismo a través de la alimentación. Pues bueno, van algunas recomendaciones generales. Estas son independientemente de nuestra edad, sexo, condición de salud, etc. Número 1, nadie necesita alimento chatarra. Ya vimos en las anteriores clasificaciones qué alimentos debemos comer más frecuentemente, cuáles menos frecuentemente, pero en definitiva los alimentos chatarra podríamos descartarlos completamente de nuestra dieta. No son necesarios. Yo sé que de repente es bueno darse un gustito, pero que sea muy, muy esporádico, por favor. Definitivamente la gente que come alimentos chatarra todos los días está haciendo un daño terrible a su salud. Número 2, ya vimos que los alimentos que más deberíamos consumir, más frecuentemente deberíamos de consumir, pues son las frutas y las verduras. Necesitamos de mucho aporte de este tipo de alimentación para cubrir los nutrientes que necesitamos de ellos. Así que, por ejemplo, la Organización Mundial de la Salud nos dice que necesitamos el equivalente a 5 porciones diarias de fruta, no 5 piezas de fruta, no 5 frutas, sino 5 porciones. Esto ya te lo enseñará tu nutricionista. Esto es aproximadamente 400 gramos de fruta, es decir, necesitamos mucho más fruta de lo que creemos, mucho más fruta y verdura de la que consumimos al día, mucho menos alimento chatarra, por supuesto. La recomendación número 3, pues bueno, además ya hablamos de los nutrientes, pero no hablamos del agua. El agua también es nutrición. Necesitamos darle un aporte a nuestro organismo de este líquido que es importantísimo y que, pues bueno, cada vez escasea más. Ya también hablaremos de tema de nuestra relación con el medio ambiente, pero ¿cuánto? También esto es distinto en cada persona. Esa famosa recomendación histórica de los 8 vasos de agua al día, pues no es correcta para todas las personas. De nuevo, hay que individualizar la información que estamos recibiendo el día de hoy, pero pues de nuevo empiezo por hacer una recomendación. Ese refresco o jugo o bebida alcohólica que tomas todos los días, pues sustitúyela por agua, ¿no? Si ya tomamos 2 o 3 o 4 vasos de estos líquidos, pues bueno, vamos a empezar por sustituir todos o algunos de ellos por agua.
¿no? Hay que disminuir la cantidad de azúcar y sal. Esto ya no lo vienen recomendando las autoridades desde hace un buen tiempo. Si bien no todos tenemos problemas de control de los líquidos y renales, bueno, en nuestra sociedad, en la mexicana, a la que va dirigido este video principalmente, pues bueno, sí tenemos un exceso en consumo de azúcares refinados y de sales que además de los que agregamos a nuestra comida y además de los que podemos poner en nuestra mesa para acompañar, por ejemplo, nuestro cafecito o la sal, el salero de la comida, que ya hablamos también de que es recomendable no ponerlo en la mesa, además del que ya se pone en la comida, pues bueno, también es una buena recomendación. La mayoría de las sales y los azúcares que estamos consumiendo en exceso no los obtenemos en la cocina, no los obtenemos en nuestra casa. Los obtenemos, como ya dijimos hace un momento, de la comida chatarra, de todo lo que podemos encontrar en la tienda, todo lo que venga en una bolsita cerrado, pues definitivamente, y ahora con el nuevo etiquetado, podemos darnos cuenta de que todo contiene exceso de azúcar y de sal y que deberíamos de consumirlo muy, muy poco frecuentemente. Así que, pues estas son algunas recomendaciones generales, además de las que ya vimos. Insisto, son conceptos que no son tan fáciles de adquirir si no tienes una educación previa al respecto. Ve el video las veces que sea necesario. Dinos en los comentarios en qué temas quieres que sigamos ahondando en cuanto a salud y otros temas, de nutrición y otros temas de salud. Y pues bueno, espero que te sirva de mucha ayuda este video. Vamos a empezar a alimentarnos saludablemente, vamos a combatir el principal problema de salud que hay en México, que se llama obesidad, y a cuidarnos todos. Saludos.